nuestra serie dentro del estudio de Génesis en la Escuela de Perfeccionamiento Espiritual de Jacob. Esta es la lección número 6 y el título para esta lección es Cosechando frutos amargos. Cosechando frutos amargos. Y para introducción, y hacemos en 3 textos sobre el mismo capítulo, no lo vamos a leer todo el capítulo, es un poco extenso, por eso quiero solo leer algunos versículos y ustedes me van a acompañar. El Génesis 35, versículos 5 al 9, después del 13 al 15 y por último el 24 al 27, son 3 párrafos. Dice 34:5, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Esto es lo que le ofrece Hamor, que había violado a Dina y quería ahora casarse con ella. Y el versículo 13 al 15 dice: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana al hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación, mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Ofrecen una alternativa a estas personas que no eran creyentes, que eran paganos, que no eran de los hijos de Dios, y negocian con ellos y terminan aceptando. Y en el versículo 24 al 27 dice: y obedecieron Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Señor, que nuestros pensamientos estén centrados solamente en tu palabra. Señor, que este texto podamos sacar una enseñanza para nuestras vidas, como lo estás haciendo conmigo. Señor, que cada uno de nosotros podamos aprender a cómo ponerlo en práctica, lo que conviene delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cosechando frutos amargos. Ahora seguramente se les abre el panorama. Si Jacob hubiera estado en vida cuando se escribía este texto, de cierto que no hubiera sido su biografía autorizada. ¿Qué les parece a ustedes? Pero Dios, en su grandeza, en su soberanía, Él no esconde nada de las debilidades, de los pecados, también de sus grandes hombres, de sus siervos. El último sermón había mencionado un detalle de la vida de Jacob cuando se reencontraron con Esaú
se abrazaron y Esaú le invita a acompañarlo con todo su ejército, a cuidarlo hasta donde estaba Esaú en el monte Seir. Y Jacob se lo saca de encima diciéndole: tengo muchos hijos chicos, el ganado no puede ir muy rápido y se van a cansar y se van a morir el ganado, así que ¿por qué no te vas y yo ya te alcanzo? Yo voy a ir hasta vos allá. Ni bien Esaú dio la vuelta y se va con los hombres, ¿qué hizo Jacob? En vez de ir para el sur, se va para el norte. Le engañó a su hermano. En cada acción hay alguien que siempre nos ve. Sabemos que Dios ve todo y ve las intenciones de nuestro corazón. Pero cuando tenemos hijos, hay algunos más que nos ven. Le escucharon decir una cosa y hacer la otra a su papá. Pero hay algo más que puede llevar a enseñarnos en esta mañana, que Jacob haya actuado mal sin estar con la intención de sacar lo peor de Jacob. Hoy queremos analizar los frutos amargos, las consecuencias del pecado. Y el primer punto que quiero analizar esta mañana brevemente es por la inacción o pasividad de Jacob. Cosecha fruto amargo o frutos amargos por la inacción y pasividad de Jacob. Recordemos que Dina encontró el problema no en su casa, dentro del campamento, y entró este muchacho y se la robó y la violó y se la llevó. Dina había ido en busca, no en busca de eso, sino en tener compañerismo, en busca de las hijas del pueblo. Quería conocer lo que hacían las chicas, cómo se vestían, qué cantaban, qué música escuchaban y todo eso. Ella quería saber, conocer a las chicas del país. El versículo 1 dice que simplemente fue a ver a las hijas del país. Fue una decisión muy ingenua, pero por probables sus motivos no eran del todo puros. No sabemos, pero por lo que dice en la palabra podemos entender que ella quería eso, quería conocer a esas chicas. ¿Qué tenían de distinto las chicas del mundo con ella? Pero tal vez todo fue una rebeldía. Pero hay algo también que Jacob no hace. Y no queremos entrar acá en hacer decir la Biblia lo que no dice, pero analizando, como lo vimos en el mensaje anterior, Jacob también tuvo su responsabilidad de no cuidar a su hija. También tuvo su cuota de responsabilidad. Uno, porque en la cultura de ese momento, los hijos, ni menos las hijas, no se atrevían a desobedecer así nomás a un padre. Entonces podemos saber que Jacob en algo seguramente falló. Y digo probablemente, él no se ocupó de que su hija no esté cuidada, enseñada y satisfecha con lo que ella tenía, para que no tenga la necesidad de salir a buscar. Dijimos que la inacción o la pasividad de Jacob lleva a cosecharle fruto amargo, porque en primer lugar él no actuó en reclamo a lo sucedido o por lo sucedido. En versículo 5 leímos que cuando Jacob oyó lo que había pasado, esa atrocidad, ese atropello, ese horror a su hija, ¿qué hizo? Cayó. Jacob cayó. La violencia sexual que se había hecho a la joven era algo normal y natural para los cananeos. ¿Por qué? Porque ellos, como lo vimos en la última vez, ellos en ningún momento se lamentan o arrepienten por lo que hizo, sino que va descaradamente y le dice: quiero casarme. Eso está en los versículos 8 al 12 del capítulo 33.
Pero lo que más sorprende y me hizo quemar pestañas, como ese, pensando y analizando y buscando, ¿por qué Jacob no hizo nada? No le hizo ningún reclamo, ni siquiera habla. ¿Qué pasó? Bueno, fue la inacción de Jacob al enterarse de lo que había pasado, lo que nos lleva al segundo punto de que esa inacción se convierte en sobreacción de sus hijos. La inacción de los padres muchas veces puede llevar a una sobreacción de los hijos. La inacción de la justicia lleva a sobreacción de los ciudadanos comunes. Muchas veces la gente dice, sí, porque la justicia no actúa, entonces yo hice con mi propia mano. Entró un ladrón en mi casa y lo maté. ¿No escucharon alguna vez eso? En este caso, la inacción de Jacob lleva a un suceso muy triste que lo vemos en la sobreacción de sus hijos. El versículo 7 dice, cuando vinieron del campo y lo supieron, se entristecieron los varones y se enojaron mucho. No podían menos que afligirse y entristecerse y enojarse por lo que le pasó a su hermana. Creo que es algo natural que eso suceda en la vida de cualquier persona que se enoje cuando un inocente es atacado, cuando un inocente sufre bajo la opresión o bajo el maltrato de alguien que en vez de cuidarlo, en vez de atenderlos, en vez de ofrecer ser un esposo ejemplar, la toma y satisface sus necesidades o sus deseos. Pero no habría ido, todo habría ido mejor si ellos hubieran sabido controlar esa ira y hubieran conocido o aplicado el concepto de Efesios 4:26 que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. El enojo es una reacción natural de la persona, pero después el control está en nuestras manos. ¿Qué hacemos con ese enojo? No debemos pecar, dice, no pequéis. Podemos o estamos, no sé si autorizados, pero sí hay un sentimiento natural de que aparece. Pero lo que hacemos después, esa es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de Simeón y de Leví. Deuteronomio 32:35, y quiero leer por qué sucede esto, por qué dice la Biblia esto. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Por eso, tranquilo, dice Dios, mía es la venganza y ya va a llegar el día está cercano para que yo actúe y haga justicia. Pero los hijos de Jacob tramaron un plan de venganza de la manera más engañoso que se pudiera alguien imaginar. Y eso fue otro fruto amargo. Y esto es un ejemplo de lo negativo que es la venganza. La venganza puede comenzar con un acto de justicia aparente al principio. Primero me quiero recuperar, hacer justicia, mejor dicho, de lo que me hicieron. Me pusieron el pie para que me caiga y yo le voy a poner el pie para que se caiga. Pero siempre en la práctica no termina eso así. Siempre estamos dispuestos, estamos preparados a hacerlo un poco más para que la próxima no lo haga. Que aprenda que no lo va a hacer. Esa es la venganza. Esa es la venganza dentro del corazón del hombre. Eso es lo que buscamos en nuestro malvado corazón cuando le hacemos caso. Pronto se desvía ese acto de justicia que queremos hacer
y se vuelve desmedido. Dice en Romanos 12, no lo vamos a leer, 12, 17 al 21, dice que la obra justa o nuestra justicia humana no obra la justicia de Dios. Y ahí nos enseña cómo debemos actuar cuando somos agredidos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo que hacen entonces estos dos muchachos? En tercer lugar, esa inacción de Jacob va a llevarles a actuar en sobremanera o sobreactuar y amancillan el pacto santo. Eso es lo triste. Versículos 14 al 15, ellos dicen que le proponen que ellos no pueden darle a su hermana, a este hombre, si no se circuncida, él y todos los que están alrededor, de todo el pueblo. ¿Y qué era la circuncisión? Tenemos que recordar eso. La circuncisión era el pacto entre el pueblo de Dios y su Dios. Yo seré vuestro Dios y ustedes me servirán. Eso lo dijo Dios a Abraham en el capítulo 17 de Génesis 10 al 11. Ellos tienen un plan secreto con este. Quieren vengarse, pero están cubriendo ese plan con palabras espirituales. Pecaron grandemente contra Dios al menospreciar la señal del pacto, a querer usar algo santo para después su propio beneficio, ganancia, engaño, venganza. Y al parecer, lo que más me llama la atención, Jacob estuvo presente en esa charla. ¿Por qué? Porque dice que el papá y Amor vinieron a charlar con Jacob. Y los hijos llegaron del campo y ellos son los que contestan, ellos son los que hablan. Jacob aparentemente no habla, no está registrado. Que en nuestra vida no cubramos nuestros pecados con acciones espirituales externas, porque el Señor ve el corazón. Ahora, ¿qué es lo que le llevó a Jacob a esa inacción? En cuarto lugar, la falla en el liderazgo. Versículo 30, ese no lo leímos, por eso lo quiero leer ahora. Dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado hacerme abominable a los moradores de esta tierra, y el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob tristemente estaba preocupado por él mismo. A mí y a mi casa. Ahora van a venir contra mí y contra mi casa. ¿Y los pobres inocentes que murieron en manos de Simeón y Leví? ¿Y el pacto que tus hijos amancillaron? No hay preocupación por la justicia de Dios o la muerte y el saqueo. Nosotros leímos que ellos saquearon la ciudad, robaron. ¿Hacía falta todo eso? ¿Eso era justicia? Este es Jacob, no es Israel. Ya no es el hombre nuevo. Volvió a ser el Jacob de antes por un momento. Y esta masacre lleva a Jacob a afligirse, a cosechar un fruto amargo. Imagínense esa situación, enterarse de lo que sus hijos hicieron. Pero pasó algo también, esa inacción la podemos ver en otros líderes. El ejemplo de David, ¿se acuerdan? Su hermano, o medio hermano, Amón, mejor dicho, David, el hijo de David, viola a su hija, que era su media hermana. Amón violó a Tamar. ¿Y qué hizo David? ¿Se acuerdan lo que hizo David? ¿Se acuerdan de esa historia, sí? Nada. Nada no hizo. Igual que Jacob. ¿Qué pasó entonces? ¿Quién tomó venganza? ¿Se acuerdan? Que después tuvo que vivir 3 años afuera en otro país. Absalón. Cuando las cabezas que Dios ha puesto no toman el liderazgo, deja un vacío.
que puede llevar a llenarse de manera pecaminosa. Ojo con esto, los que somos líderes en casa, papá, si nosotros no tomamos el puesto de liderazgo que papá Dios iba a decir, que nuestro Dios nos dio, dejamos un vacío que puede ser llenado en manera pecaminosa. ¿Cómo se puede evitar? Ser imparciales y justos. Porque puede pasar entre los niños, entre los hijos. El hecho de no actuar muestra parcialidad. El hecho de que Jacob no actuó sobre lo que le sucedió a Dina muestra que a él no le importaba la vida de la hija. Es duro y difícil. Y no quiero estar cometiendo una equivocación, pero eso es lo que se ve, lo que se entiende. No le importaba la vida de su hija. O David. No le importaba el dolor de su hija. Pero ¿por qué actuaron así los muchachos? ¿De dónde aprendieron eso? Sucede que la naturaleza pecaminosa se transmite por dos vías. La naturaleza pecaminosa se transmite por dos vías. Primero, la recibimos por nacer en la familia humana. Romanos 5:12, vamos a leer dos textos. El 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado, la naturaleza pecaminosa se transmite de padre a hijo. Primera Pedro 1:18, antes de dar una explicación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Si bien Pedro acá está enseñando el valor que tiene la salvación, que vale más que el oro y la plata, pero el segundo término nos está diciendo que recibimos de nuestros padres la vana manera de vivir. Entonces, la naturaleza pecadora de Simeón y de Leví fue transmitido de Jacob y de Lea, por Jacob y Lea, simplemente porque eran sus hijos. Eso lo dice la Biblia. Sobre esto no podemos actuar ni cambiar. Es nuestra naturaleza corrupta la que transmitimos. Pero Pedro en este versículo nos da esperanza, que podemos ser rescatados de esa vana manera de vivir, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Nuestros hijos pueden ser rescatados de esa vana manera de vivir por la sangre de Jesús. Y el segundo, dijimos que la naturaleza pecadora se transmite en primer lugar porque nacemos humanos, pero en segundo lugar, y tristemente, por el ejemplo. Voy a leerles textualmente una cita de Barnhouse, un hombre, un comentarista que escribe, así no le agrego palabras. Jacob, tú te trajiste sobre ti estos problemas. Pasaste tu naturaleza engañadora a tus hijos. Les pusiste un ejemplo constante de engaño. Ellos te oyeron mentir a Esaú en Peniel e ir al noreste después de que él haya ido al sureste. Ellos vieron tu interés en los llanos llenos de pasto cuando te acampaste en Siquem. No dijiste nada cuando Dina fue violada. Habla a Dios de tus propios pecados antes de hablar a estos jóvenes de los suyos. Barkhouse. Lucas 17:2, nuestro querido Maestro, nuestro Señor, da una advertencia. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños.
a que se revele Jesús. Esos malos actos, las malas acciones que pueden llevar a que Él haga pecar a los inocentes, a los pequeños. Lo que decimos y hacemos será tomado como ejemplo para nuestros hijos. Tus prioridades serán las prioridades de ellos. Lo que haces con tu tiempo libre, lo harán con su tiempo libre. Lo que miras en televisión o en la internet, van a copiar. Y acá hay solo un punto en el tema de seguir el ejemplo. Hay una curva en el hecho, estuve leyendo y buscando este tema. Dice que cuando los bebés nacen, están al 100% atentos y copiando todo lo que hacen los padres, hasta los 9, 10 años. A partir de ahí empiezan a cuestionar. Pero lo que ellos vieron y aprendieron desde chiquitos, aunque nosotros creíamos que no nos estaban observando, ya lo tienen incorporado en gran parte. Todo lo que hacemos será de mucho mayor peso por nuestra conducta que la enseñanza verbal. Una acción pesa mucho más que 1000 palabras. Hay una frase. Y hay otra muy interesante. Tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Fuerte esa. Tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Cuidemos como padres nuestro testimonio delante de Dios y delante de nuestros hijos. Todos tenemos luchas. Todos tenemos pecados en que estamos luchando todos los días porque si no, no estamos vivos. Pablo dice, miserable de mí. Estoy en lucha, pero cuando un pecado se convierte en una acción que me gusta o en algo repetitivo y que no lo quiero dejar, estamos en problemas delante de Dios. Dice que el que practica el pecado no prosperará, mas el que se aparta alcanzará misericordia. Y dentro del ejemplo, quiero solo mencionar dos cosas. El ejemplo, la naturaleza engañadora de Simeón y de Leví la recibieron de su padre. Eso no hay dudas, ¿no es cierto? Jacob, en primer lugar, engañó a su padre en Génesis 27:35. Después a su hermano, que dijo que lo iba a ir a visitar, pero cuando pasó la montaña, chicos, vamos para el otro lado. Génesis 33, 14, 18. Y ellos en el versículo 3 dicen que usaron palabras engañosas. Pero este no fue el único incidente en la vida de sus hijos haciendo un engaño. ¿Se acuerdan del incidente que lo vamos a ver más adelante en la vida de José? ¿Cómo vinieron ante su padre cuando lo habían vendido a José? ¿Qué hicieron? Mataron un cabrito, ensangrentaron la túnica y le dijeron, fíjate si esto no es de tu hijo. ¡Qué corazón! Pero la competencia y amargura la recibieron de su madre. La naturaleza engañadora recibieron de Jacob y la competencia y amargura la recibieron de su madre. Eso ya lo habíamos analizado, solamente lo menciono cuando vimos cuando estaban naciendo los hijos, cómo los nombres de cada hijo Lea iba poniendo, denotando la amargura que había en su corazón y la competencia que había con Raquel. Eso está en el capítulo 29, 31 hasta el 30, 24. Es el resumen del ejemplo que vieron en su madre, la amargura, el resentimiento y competencia. Pero queremos ir a un punto de esperanza. Al tercer punto, consejos bíblicos para tratar de evitar una cosecha amarga. Consejos bíblicos. Antes de los consejos quiero hacer dos aclaraciones y presten atención a esto, los chicos y los grandes. Primero, no podemos evitar transmitir nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que se transmitió por los genes, por la vía del nacimiento, eso no podemos evitar.
Y en segundo lugar, esto va para los hijos mayores son responsables por sus actos, por más que tuvieran padres con mal ejemplo. Yo no puedo decir a mi edad o cualquiera con más de 20, 25 años, decir, no, porque mi papá era tal cosa, no, porque mi mamá era tal cosa. Yo soy responsable delante de Dios de lo que yo hago a partir de que soy mayor. Ya no puedo culpar más. Y esto es la psicología, tristemente está buscando justificar a las personas, alejarlas de Dios, porque la psicología lo que hace es alejar a las personas de Dios, centra los problemas en otros. No, porque mi papá, mi pasado, porque lo que me pasó, no soy responsable delante de Dios. Dios dice, tú debes arrepentirte de tus pecados, reconocerlos. Segunda Timoteo 1:5, ser ejemplo. Dijimos consejos bíblicos, ¿no? Después de las dos aclaraciones, consejos bíblicos. Segunda Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ser ejemplo en la fe. Poner todo de mí, toda nuestra vida para el servicio del Señor y el amar al Señor. Ahora, esto, alguien me va a decir, bueno, pero esto no hay ninguna garantía. ¿Qué le pasó a Samuel? Dice que sus hijos no andaban en los caminos de su padre y él siempre fue un buen ejemplo y él tuvo una vida consagrada delante de Dios. O David era según el corazón de Dios y sus hijos, algunos se portaron muy mal. Pero la responsabilidad mía no cambia. Aunque a veces puede pasar lo que sucedió, lo que dimos el ejemplo, ¿no? Pero mi responsabilidad no cambia. Yo sigo siendo responsable de mi conducta. Que mis hijos no puedan decir después a papá, nunca le vi leyendo la Biblia. O hablaba contra la iglesia y después se iba con los hermanos. O no sé cuántas veces habré escuchado orar a papá o a mamá. La responsabilidad nuestra delante de Dios no cambia. Tenemos Efesios 6:4 y tenemos dos enseñanzas de Efesios. Estamos dentro de los consejos bíblicos. Dos enseñanzas. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera parte de provocar a ira, creo que no hace falta profundizar, el ejemplo lo tenemos en Jacob con sus hijos. Al no actuar él, al ser parcial, al no ser imparcial, al no hacer él buscar la justicia o que se haga justicia, mejor dicho, provocó ira en sus hijos. Es una forma de aplicar este texto. Una de las maneras es la falta de liderazgo, otra puede ser la parcialidad, la inconstancia y las críticas en vez de exhortación. Eso puede provocar ira en nuestros hijos. Los padres debemos usar la disciplina en el Señor, dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Corrección con ejemplos y textos bíblicos. El que encubre sus pecados no prosperará. Eclesiastés 7:9. A ver, otro texto. Solo como ejemplo de estos dos nomás. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Podemos seguir con otros textos. El que no quiera trabajar, eso sería en amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Otro consejo, y más que consejos de mandamiento, enseñar y ser ejemplo sobre la justicia. Si los padres son injustos, los hijos van a copiar eso.
Que esté claro, por ejemplo, que ninguna injusticia nos da derecho a cometer otra. Simeón y Leví no tenían derecho a cometer ese acto tan grave de injusticia. Otra, la venganza es pecado, es injusta. Trajo destrucción a la vida de la familia de Jacob. Los pecados individuales traen consecuencias sobre toda la familia. Esto, tener en cuenta, hijo, lo que vos vas a hacer, si es pecado, lo que estás haciendo es pecado, las consecuencias pueden alcanzar a toda nuestra familia. Jacob tuvo que salir huyendo de ese lugar. Como padres, siguiendo ese ejemplo de Efesios 6:4, debemos exponer crudamente el pecado, hablar sobre las consecuencias de la mentira, del robo, las consecuencias de la fornicación, las consecuencias de la pereza, de la hipocresía. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y como conclusión, los frutos amargos son partes de la consecuencia del pecado. Todos comemos algunos de ellos en nuestra vida, y todos seguiremos comiendo también las consecuencias de nuestros pecados. Pero podemos evitar gran parte, o podemos evitar todos, mejor dicho, si haríamos caso, solamente caso en lo que dice la palabra de Dios. De la manera que no hay padres perfectos, tampoco pretendamos que nuestros hijos sean perfectos. Que sean santos, sin ningún pecado, sin mancha delante de Dios. Pero nuestro enfoque como creyentes debe ser prioridad a que confiesen sus pecados, que se aparten de los malos caminos, que busquen la paz, tengan buen testimonio, busquen la gloria de Dios. Somos responsables de guiarlos al encuentro con Jesús. No la escuela bíblica, no el pastor, no una campaña evangelística. Padres, somos responsables de llevarlos al encuentro con Jesús. Y también responsables del crecimiento espiritual mientras son niños. Niños, padres. Si no tenemos la seguridad de haber tenido el encuentro con Jesús, no lo dejemos pasar. La única manera de que se disminuya o se minimice el mal ejemplo en hogares con padres que realmente amen a Jesús, busquen a Jesús y que se dediquen a enseñar, tomando tiempo para hablar en disciplina y amonestación del Señor.